El espejo que me devolvió otra vida. Si alguna vez un espejo te devuelve algo más que tu reflejo, apaga la luz, da la vuelta y aléjate sin mirar atrás. Yo no lo hice, y ahora cada vez que parpadeo siento que alguien más practica a través de mis ojos, afinando su voz hasta que suena exactamente como la mía. Me llamo Lucas, y esta historia empezó el día en que un mensajero dejó en mi puerta un paquete envuelto en papel marrón, atado con cuerda áspera y una nota que decía, con letra fina y antigua, para ti, de un pariente que no recordarás. Y debajo, como firma, solamente un trazo recto, seco, que parecía más un tajo que una rúbrica, y te juro que estuve tentado de devolverlo al instante, pero el peso del paquete me ancló al suelo, pesado para su tamaño, compacto, como si llevara dentro una lámina de piedra. Al abrirlo, con ese respeto nervioso de quien teme encontrar algo vivo, apareció un espejo de cuerpo entero enmarcado con madera oscura, tallada en enredaderas que escapaban del borde como dedos. El cristal estaba limpio, casi líquido, pero frío como un bisturí a pesar del sol que entraba por la ventana. Y cuando lo apoyé contra la pared del pasillo, frente a la puerta del dormitorio, noté una cosa absurda. El aire alrededor se volvió denso, como si el marco ocupase más espacio del que traza su sombra. No pensé nada sobrenatural entonces, no aún. Me limité a sacarle una foto para enviársela al grupo, ese chat donde mis amigos se ríen de mis compras de mercadillo. Escribí, mira lo que me han regalado, y dejé el móvil sobre la cómoda, pero al encuadrar el espejo sentí que la cámara tardaba un segundo en pillarme. Un retraso tan pequeño que estuve a punto de pasarlo por alto. Aún así, por puro juego, levanté la mano y la bajé, y aquello me devolvió el gesto una fracción después, como esas videollamadas con mala señal que te devuelven tu propia cara tarde. Me reí solo, me culpé del café, de la noche sin dormir, y me fui a trabajar. Esa noche, sin embargo, el retraso ya no fue un juego. Eran las 2:47 cuando cerré el portátil y al girar la silla, lo vi otra vez. Yo, pero no exactamente yo, siguiendo mis movimientos con un latido de atraso, y se lo atribuí a la lámpara, a la fatiga, a cualquier cosa que fuese menos la palabra que todavía no quería pronunciar. Me acerqué, respiré y empañé un poco el cristal con la exhalación. Esa nubecita tibia que siempre se va de inmediato, y entonces ocurrió algo mínimo y desquiciante. Sobre el vaho, por dentro, se dibujaron dos letras torpes, curvas como si alguien escribiese con el dedo desde el otro lado, L-U, mi nombre por la mitad. Se me helaron los dientes, literalmente, como si hubiese mordido hielo. Pasé la manga sobre el espejo, limpié de más, le dije en voz alta, ¡basta, basta! Y me odié por hablarle a una cosa. El vaho desapareció como si nunca hubiese existido, el cristal me devolvió mi cara normal y yo volví a convencerme de que el cerebro hace trucos cuando quiere protegerse. Dormí mal, ya lo imaginas. A las 3:11, un golpecito suave me sacó de la cama. No fue fuerte ni dramático, fue pequeño, insistente, un sonido con la terquedad de una gota. Venía del pasillo, del espejo, del borde inferior del marco, como si en lugar de madera hubiese uñas. Me levanté con esa torpeza infantil de quien va al baño a oscuras pero no quiere admitir que corre. Llegué hasta él y sin encender la luz apoyé la frente a unos centímetros del cristal. El retraso seguía ahí, esa mínima desalineación, pero había algo más. En mi reflejo, la barba se veía un poco más cerrada que la mía y una línea fina, una cicatriz que yo no tengo, le cruzaba la ceja izquierda en diagonal. Tragué, acerqué la mano, vi mi palma, sí, pero en la otra, en su derecha, brilló algo que no estaba en la mía, un anillo sencillo, un aro de plata con una muesca en el borde, como un mordisco. Me obligué a encender la luz, lo miré de golpe, parpadeé fuerte como quien reinicia la mente y todo volvió a encajar en su aburrida exactitud.
Ningún anillo, ninguna cicatriz, ninguna barba prestada. Apagué la luz, conté hasta 10 y regresé a la cama con ese orgullo idiota de haber controlado una sensación. A la mañana busqué marcas en el marco, huellas, señales que explicaran la broma, y encontré 2 detalles que prefiero no haber visto. En la madera, muy arriba, grabado a fuego el número 13, y a la altura de mis ojos, camuflado entre las enredaderas, el dibujo de un ojo como el de la nota. Pensé en supersticiones de taller, en artesanos teatrales, en que nada de esto me incumbía si yo no quería, pero pasé el día entero dándole vueltas a la mitad de mi nombre escrita en Bao, a esa LU que parecía una llamada en mitad de un túnel, y por la tarde, cuando el sol golpeó el cristal, descubrí otra rareza. Mi reflejo pestañeaba casi al compás de mi respiración y no al ritmo de mis ojos, como si usara un metrónomo distinto al mío. Me prometí no mirarlo de noche. Lo juré con esa solemnidad de quien sabe que está condenado a romper su juramento. Y por supuesto, volví después de la cena. Apagué la casa, dejé solo una tira de luz del portal colándose por la puerta y me planté justo delante, tan cerca que podía oír el sonido leve de mi propia saliva. El retraso otra vez, exacto como un insulto, y el anillo otra vez, ahora sí, brillando, y la cicatriz, y esa densidad de aire que rodeaba el marco como si lo empujara desde afuera y desde adentro. No pregunté nada, no toqué. No quise darle un sí que no estaba listo para conceder, pero el vaho volvió sin que yo respirara. Una nubecita pegada al vidrio por la cara de mi reflejo, un aliento que no era el mío, y ahí se escribió con letra dura, apretada: hola. No corrí, no grité, no recé, me quedé quieto, clavado, con una claridad nueva que no sé de dónde salió, como si de pronto todo el ruido de mi cabeza callara para dejar pasar una sola idea. Si me imitara, no escribiría primero. Si fuera un truco, no tendría pulso. Me oí a mí mismo susurrar: no. Pero mi reflejo sonrió medio centímetro, esa sonrisa mínima que los demás no notan y que a ti te delata. Y con el borde de la uña trazó del lado de allá un signo sencillo, un círculo con una raya vertical. Yo pensé en cerraduras, en ojos, en marcas de cantero, en nada. Y ante mi silencio dejó una última palabra, desordenada, como si la prisa también existiese en su mundo: vuelve. Me odié por responder, por rendirme al juego, por usar el dedo índice como si fuese un lápiz. ¿Quién? Escribí en mi vaho, rápido, sin darle tiempo a evaporarse, y cada letra me dolió como si la hiciera sobre mi propia piel. Cuando terminé, limpié con el dorso de la mano, respiré sin permiso, me atreví a acercar la frente hasta sentir otra vez el frío de bisturí del cristal, y justo entonces, desde dentro, mi reflejo trazó muy despacio las iniciales que yo no me esperaba: LR, mis iniciales invertidas, y más abajo un trazo que parecía una fecha, escrita al revés, que no supe leer porque el vaho se deshizo de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana detrás de él. Apagué el pasillo, cerré la puerta, me senté en la cama, intenté pensar en otra cosa, en cuentas, en trabajo, en nada, pero el golpecito de uñas contra madera volvió, no más fuerte, sí más impaciente, con ese ritmo feo de quien se aprende el compás de tu miedo. Y al volver a mirar, porque volví, claro que volví, y estaba más oscuro y más frío, ya no quise escribirle nada, quise imponer reglas: no tocar, no hablar cerca. Aún así, la curiosidad me arrastró medio paso y mi dedo quedó a 2 centímetros del vidrio, tan cerca que sentí la vibración, leve, rítmica, como un ronroneo oculto. Y entonces, desde su lado, mi reflejo alzó la mano con el anillo y la acercó a la altura de la mía, no para chocarlas, no para imitarme, sino para que yo viera en el borde interior del aro una inscripción minúscula que la luz rascó apenas, 2 palabras invertidas, curvas, imposibles para mí, y cuando creí leer
Ana y algo más, cuando la certeza de una vida que no he vivido me atravesó como una aguja helada, él inclinó la cabeza. Primero él, siempre él, y alzó el anillo. Lo golpeó con los nudillos, 1, 2, 3, como llamando desde un pasillo que no es el mío, como pidiéndome que abra la puerta sin picaporte que nos separa. Mi corazón respondió, lo sé porque el latido me empujó la lengua contra el paladar y mi mano, por puro instinto, golpeó de vuelta una sola vez maldita, que todavía siento en los dedos. Y el sonido que salió del espejo no fue vidrio, no fue madera, no fue nada que reconozca. Fue un tono hueco y vivo como el de un pecho al otro lado de la pared, y ahí entendí que no estaba mirando una superficie, estaba mirando una boca enorme que aprendí. Cuando desperté aquella mañana, la primera idea que me golpeó no fue el trabajo, ni la alarma, ni el café. Fue la palabra prueba, escrita desde dentro del espejo, con un trazo que parecía no haberse borrado del todo, como si el vaho de la noche hubiera dejado cicatrices en el cristal. Durante el día traté de ignorarlo, de convencerme de que todo era un desvarío de madrugada, pero cada vez que pasaba por el pasillo sentía que el aire frente al espejo estaba más frío, como si absorbiera el calor del resto de la casa y lo guardara solo para mí. Me prometí no acercarme al caer la noche, juré que iba a dormir temprano, con todas las luces encendidas, pero la promesa se quebró como un vidrio en cuanto el reloj marcó las 3 de la madrugada. Ahí estaba yo, descalzo, en camiseta, frente al marco oscuro, con la piel erizada y el corazón repitiendo un compás que no quería. El reflejo me devolvía lo mismo de siempre, pero con un retraso aún más marcado. Un segundo entero, suficiente para que pareciera que no éramos la misma persona, sino 2 actores torpes repitiendo un guión, y al momento en que alcé la mano para comprobarlo, él no la levantó. Se quedó quieto, sonriendo con los labios apenas abiertos, mostrando apenas un brillo de dientes que no era el mío, y luego trazó en el vaho, despacio, con un dedo que parecía más largo que el mío. Entra. El estómago me dio un vuelto tan fuerte que tuve que apoyarme contra la pared, y entonces lo entendí. La prueba no era que yo le escribiera, la prueba era que me atreviera a tocarlo. Estiré la mano, temblando. La yema de mis dedos rozó el frío punzante del cristal, pero en lugar de dureza, sentí una resistencia húmeda, como piel empapada, como si el espejo respirara a través de mí. Retiré la mano de golpe, jadeando, y me juré que hasta ahí llegaba, que no iba a seguirle el juego. Pero mi reflejo inclinó la cabeza y mostró de nuevo el anillo, ahora tan nítido que podía leer la inscripción en su interior. 2 palabras invertidas. Ana, vive. Me derrumbé en el suelo, porque Ana era el nombre de mi hermana pequeña, muerta en un accidente hacía 15 años, un nombre que jamás había dicho en voz alta desde el entierro, y la rabia se me mezcló con el miedo, porque si aquello era un truco, era cruel hasta un nivel imposible, y si no lo era, entonces alguien del otro lado conocía demasiado de mí. Esa noche no dormí. Escuché el golpeteo de uñas contra la madera del marco como quien toca una puerta sin prisa, y a veces entre golpe y golpe, un susurro leve, parecido al mío, repetía una sola palabra: prueba. Al día siguiente cubrí el espejo con una sábana gruesa, la até por los bordes con cinta. Traté de ignorar la sensación de que algo se movía debajo, como cuando tapas una jaula con un trapo, y pasé el resto del día evitando el pasillo. Pero a las 3, aunque estaba encerrado en mi cuarto con la puerta cerrada, escuché el golpeteo de nuevo, suave, insistente, como si llamara desde dentro de mi cabeza. La sábana temblaba levemente cuando abrí la puerta del dormitorio, como si respirara, y yo, exhausto de resistir, arranqué la tela de un tirón. Mi reflejo estaba ahí, esperándome, ya sin retraso, imitando cada gesto al mismo tiempo, salvo por un detalle. En su lado del pasillo, junto a la pared, había alguien más, una niña, de espaldas, con el pelo oscuro y largo hasta la cintura, que parecía sostenerle la mano. Sentí un nudo en la garganta que me asfixió, porque reconocí el vestido. Era el de mi hermana el día del accidente, el que jamás volvió a aparecer. Acerqué la mano al vidrio temblando, queriendo gritar, queriendo atravesar,
Pero cuando lo hice, mi reflejo apretó el anillo contra el cristal y la niña giró lentamente el rostro y no tenía boca, solo unos ojos enormes, húmedos, que me miraban como rogando algo que no entendía. Me derrumbé, solté un grito que apenas salió como un susurro y la imagen se deshizo en ondas como agua, dejando solo mi reflejo de siempre, jadeante, con la misma camiseta, con la misma cara deformada por el miedo. Esa madrugada escribí en el cristal con mano temblorosa: «Ana», y mi reflejo no escribió nada, solo sonrió y con la uña trazó sobre el cristal un 13 enorme, tan marcado que parecía arañado en mi piel. Esa noche me dormí en el suelo, frente al espejo, con el número 13 aún grabado en el cristal como si hubieran arañado el vidrio por dentro. No pude mantener los ojos cerrados mucho tiempo, porque cada vez que parpadeaba tenía la sensación de que el reflejo aprovecharía para moverse sin mí. Así que pasé las horas en un estado febril, entre sueño y vigilia, hasta que el amanecer blanqueó el pasillo y el espejo parecía otra vez un mueble viejo y torpe, incapaz de hacerme daño. Me repetí que debía deshacerme de él, sacarlo a la calle, romperlo aunque me tragara la mala suerte. Pero cuando traté de moverlo, noté que pesaba más que el día que llegó, tanto que mis brazos se entumecieron al primer esfuerzo, como si el marco estuviera anclado al suelo. Esa misma tarde invité a un amigo a casa para pedírselo prestado, alguien que pudiera ayudarme a cargarlo. Pero apenas lo vio, me preguntó riendo por qué había puesto un espejo frente a una pared vacía. Y cuando le pedí que se mirara, me juró que no veía nada, que el cristal estaba oscuro como un metal pulido. Fingí reír con él, pero por dentro sentí un vacío helado. El espejo solo me reflejaba a mí. Esa madrugada, a las 3 en punto, el reflejo apareció de nuevo, esta vez sin retraso, idéntico en cada movimiento, pero con una serenidad que no me pertenecía, como si el dueño del cuerpo fuera él y yo la copia atrasada. No escribió nada, no mostró el anillo, solo se quedó mirándome con esos ojos que eran los míos y al mismo tiempo no, hasta que la superficie vibró como agua y una frase apareció escrita desde dentro, con letras que se formaban solas. «Cambia». Retrocedí con la espalda contra la pared y grité que no, que aquello no era real, que no iba a abrirle nada. Pero mi voz no salió fuerte sino débil, como si ya la estuviera compartiendo con alguien más. El reflejo sonrió, dio un paso hacia adelante y en su pasillo se encendió una lámpara que yo no tengo en el mío, revelando un salón distinto, con muebles que no eran míos, con un marco de fotos en el suelo que mostraba a mi hermana viva, sonriendo con mis brazos sobre sus hombros, como si la tragedia jamás hubiera ocurrido en ese lado. Lloré de rabia y de deseo, porque esa vida era la que yo habría dado lo que fuera por tener, y mi reflejo, como si leyera mi pensamiento, extendió la mano con el anillo hacia mí, apretándola contra el vidrio. No resistí, acerqué mi palma, y lo que sentí no fue frío ni dureza, fue carne, tibia, húmeda, latiendo. El espejo se abrió como agua bajo mi mano y al mismo tiempo un tirón me arrastró hacia adelante. Traté de soltarme, pero el reflejo me sostuvo con una fuerza imposible y sus labios se movieron por primera vez. «Ahora eres tú quien queda del otro lado». Grité, luché, arañé el marco, pero la madera estaba viva. Sus tallas se alargaban como raíces atrapando mis dedos. Y lo último que vi antes de que todo oscureciera fue a mi reflejo sacando la mano del espejo y caminando por mi pasillo, habitando mi vida con la tranquilidad de quien siempre supo que le pertenecía. Cuando desperté estaba en un salón que no reconocía, con fotos que mostraban momentos que nunca viví, con una hermana que me abrazaba y reía sin recordar jamás haber muerto. Y durante unos segundos creí que era un regalo, una segunda oportunidad. Pero entonces busqué el espejo y lo encontré en el mismo lugar, frente al pasillo.
y en él vi a alguien golpeando el cristal desde dentro, desesperado, con mis mismos ojos, con mi misma voz muda que gritaba mi nombre. Comprendí que el intercambio estaba completo. Yo había tomado la vida de mi reflejo y él la mía. Ahora cada noche, a las 3 en punto, me acerco al espejo de este mundo y lo miro con un nudo en la garganta, porque al otro lado está mi verdadero yo, atrapado, rogando salir, y en lo profundo de mi pecho sé que llegará el día 13 en el que la palabra cambia, volverá a aparecer, y esta vez no seré yo quien decida.